Hoy en el ritmo vinilo vamos con la segunda parte del review de los vinilos de este mes de mayo. Fue el primer soporte musical y pienso que estará siempre ahí. La calidez del sonido, todo lo que conlleva el vinilo, de limpiarlo, ponerlo, guardarlo. Te centras en lo que estás escuchando. Tú tomas un vinilo, lo llevas a la tornamesa y en el instante que tú tomas la aguja para poner, ese momento creo que es el momento mágico donde te conectas tú con el vinilo y con el contenido del vinilo. Ritmo vinilo. El sonido genuino de la música de baila. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este podcast musicultural llamado Ritmo Vinilo y que va dedicado exclusivamente a hablar de música de baile en vinilo. Este capítulo número 37 es la continuación del anterior capítulo número 36 en el que dije que iba a presentar 8 vinilos, presenté un total de 4. En esta segunda parte vamos a hablar de los otros 4 vinilos. Bueno, voy a coger por aquí, mirar. De estos voy a hablar hoy, sacados en 2022. Este del ex Athens y Loke, titulado 7 Day Path EP, a través del sello Delusions of Grandeur. Continuaremos con un sello que me gusta mucho, Toy Tonics, con este Los Toy Tonics Mixes, que recoge 4 cortes de diferentes artistas. Por aquí tenemos a Roberta con este What I Want to Do, a través del sello People of Earth. Y el cuarto disco que cogí para este mes de mayo va a ser nuestro Classic House, ya lo voy a desvelar, el maestro Todd Terry Presents Sax, con este clasicazo Jazz Anthems a través de Freeze Records. Y además de estos 4 vinilos tendremos para finalizar nuestro History Dance, ese disco fuera del género house que también tengo por mi colección y con el que acabaremos este capítulo número 37 del día de hoy. Nada más, yo soy Sergio Benítez, esto es Ritmo Vinilo. Antes de empezar vamos a ver qué pasó en el anterior capítulo de Ritmo Vinilo. Bienvenido, bienvenida. The Soundowners EP. El tema de Liam DeBrun o Poloco, titulado Twix. Desde Tropical Disco Records. Y además un Classic House y un vinilo de otro de los géneros que tengo por aquí. Bueno, ya estamos por aquí. Lo primero de todo, voy a pedir disculpas porque llevo una congestión de caballo y no puedo hablar muy bien. Así que, ante todo, pediros disculpas por si no se me entiende muy bien, que ya de normal no se me entiende mucho porque no es que sea un locutor de radio, así que pido mil disculpas si muchas veces no me explico muy bien, ¿eh? Bueno, empezamos con el primer vinilo de los 5 que voy a poner. Este primer vinilo, un tema que tenía ganas de presentar, es un EP titulado 7 Day Path y está a cargo de un señor que me gusta mucho lo que hace, desde Grecia, desde Atenas concretamente, el señor Lex Athens, que se ha unido a un músico y DJ alemán que se llama Loke o Lok y nos presentan este EP cargado de música de calidad, mucha calidad. Esto lo tenéis a través del sello Delusions of Grandeur, es la referencia número 87 y este es un subsello que pertenece al famosísimo y súper prestigioso DJ y productor, el señor Jimster.
Bueno, mirad, el vinilo viene, aquí lo tenéis, un 12 pulgadas, donde sí que nos viene, ¿veis? Pues con una portada así un poco más en la genérica del sello. Aquí tenéis donde pone el Grandeur, The Illusion of Grandeur, con las letras del sello. Pero bueno, y además este detallito que siempre digo que me gusta es que viene con el forro de plástico, ¿vale? Con este forro de plástico para protegerlo mejor. Ya sabéis que muchas veces lo digo esto, y es que hay gente que está en contra de dejar este forro de plástico porque luego se pega a la portada. Pero bueno, yo lo dejo porque creo que no son portadas más mate y es difícil que se adhiera aquí al vinilo. Y además, mirad, la inner sleeve de dentro es una inner sleeve un poco más dura de lo habitual, además con un color negro mate más original, hay que ponerle un color blanco, así que muy bien, muy bien. Lo han hecho muy bien, dándole ese toquecito especial del sello The Illusions of Grandeur. Esto es una referencia que salió el 31 de marzo de 2022. Yo la pongo ahora porque me llegó hace cosa de un mes. La he ido ahí acumulando y tenía muchas ganas de presentarlo. Como he dicho, es un vinilo que se mueve entre los 110 y 122 BPM. Y eso, combina un poco el sonido deep, combina el sonido jazzy, combina el sonido disco o new disco, como lo queráis decir. Y ahora veremos, bueno, pues eso, por dónde se mueve el vinilo. Y como siempre digo, de todos los discos que voy a poner, vamos a hacer un repasito de unos segundos de todos los cortes y escucharemos o destacaremos uno, aunque como siempre digo, hablar y destacar un corte de estos vinilazos para mí es muy difícil, así que lo destaco solo por formalidad, no tiene nada que ver que uno sea mejor que otro. Mirad, esta percusión que está sobre este disco, esto que estáis escuchando es una percusión en directo. Esos sintetizadores súper chulos que han utilizado. Este es el tema que le da nombre al EP, Seven Day Path. Este es el original mix, lo escuchamos un poquito. Yo de este vinilo voy a destacar el remix de este tema de DJ Roca, que enseguida lo pondremos, es el siguiente de esta cara, el segundo de la cara A, pero nos vamos a ir a la cara B. Mirad, aquí tenéis el vinilo, lo acerco para que lo veáis, está en la cara A y está en la cara B donde tenéis la información. Escuchamos, bueno, lo limpio un poquito y escuchamos el primer corte de la cara B. Escuchamos un poquito. Este productor, este tema es muy bueno, se llama I See No Ball, con el featuring del Locomotives desde Noruega. Es un sonido más underground, escúchalo, I See No Ball. That's all you got. The end of the line, you see the ball. El primer corte que hemos escuchado de la cara A iba a 121 BPM, este va a 122 BPM. Y ahora nos vamos a ir a por el segundo corte de la cara B, que bajamos hasta los 110 BPM.
Esto se llama Catch Up with the Sun. Escúchalo. Y ahora sí, nos vamos a ir, volvemos a la cara A, al segundo corte de la cara A, nos vamos hasta los 118 BPM. Y aquí un remix de un señor que me gusta mucho, vamos a dejarlo por aquí. Estamos hablando del corte que le da título, que ya habíamos escuchado antes, 7 Day Path. Este es el remix de DJ Roca o Rocha desde Italia, con sonidos así como más, una flauta más jazz, y además esa flauta está tocada en vivo, suena espectacular. Vaya discazo que nos presentan desde el sello Delicions of Grandeur de los productores Lex Athens y Locke, con este EP titulado 7 Day Path. Muy bueno, muy bueno. Ahora nos vamos a ir, cambiamos de vinilo, nos vamos a ir a por el siguiente. Este lo guardamos debidamente. Y aprovecho para deciros que el otro día hice un directo a través de Instagram y que, bueno, no lo suelo hacer mucho, no tengo mucho tiempo, pero cuando puedo sí que improviso y saco además temas que tengo por ahí guardados en el recuerdo y que si estás conectado pues te lo recomiendo, Bueno, continuamos. Vamos avanzando, perdonad por la voz, como he dicho, estoy un poco congestionado y me ahogo un poco al hablar. El siguiente nos viene con portada genérica, no tengo mucho nada más que decir. Además, algo que sí que le echo en falta es que viene con portada genérica y sin inner sleeve, y además si le tienes que poner un inner sleeve, una funda interior, tiene que ser de las pequeñas, porque esta portada es de las portadas genéricas
pequeñas. Mirad el vinilo. Muchos conoceréis el sello Toy Tonics. Esto es la referencia 131 de este sello. Vamos a esperar, que vamos a empezar por la cara A. Y esto se llama Lost Toy Tonic Mixes. Los mixes perdidos de Toy Tonics. ¿Por qué le han puesto este nombre a este vinilo? Pues lo que han hecho es rescatar temas que funcionaron muchísimo en digital hace unos años para acá y los han reunido en este disco. 4 cortes de 4 artistas diferentes. Un vinilo, un EP que va a 33 revoluciones por minuto y que, como he dicho, nos viene a través de un sello alemán de mucho prestigio, muy bien considerado, que es Toy Tonics, y que a mí me encanta. El vinilo se mueve entre los 122 y 125 BPM. Vamos a empezar por el segundo corte de la cara A, porque voy a destacar el primer corte de la cara A, que es de un productor o un remezclador en este caso, que a mí me gusta mucho. Pero vamos, este que estoy poniendo ahora no desmerece para nada. De hecho, le hice un especial aquí en Ritmo Vinilo. Estoy hablando del colombiano Felipe Gordon. Me encanta este tema, se llama Tell Me Something True y en este caso es el remix desde Detroit de Pont Chain Train. Lo escuchamos. Vamos a ir avanzando. Mirad, os voy a poner un poquito la parada de aquí. Muy chulo esto de el señor Felipe Gordon. Nos vamos a la cara B, luego volvemos a la cara A, Nos vamos a la cara B. El anterior corte iba a 122 BPM. ¡Guau! Este me encanta. Me encantan los cambios y los giros que tiene. El austriaco de Mudja nos presentó esto en digital y, como he dicho, lo han vuelto a rescatar a los señores de Toy Tonics. Esto se llama Bryce. Muy buen feeling, muy buen feeling lo que tiene esto. Y ahora nos vamos a ir. Nos vamos por aquí con sonido muy latino a cargo de un tema que hizo Capote, uno de los jefes de los presis de Toy Tonics, junto a Sano. Esto que se llamaba Sabrosito Tool. Sano desde Colombia. Yo tengo un tema por ahí de él. Muy rollito latino, Y ahora nos vamos a por el corte que quiero destacar. Volvemos a la cara A, subimos hasta los 125 BPM y vamos a ir escuchando esto. Esto es un tema de un productor que se llama Manga Bay. El tema, a ver cómo lo pronuncio con este constipado. Se llama Goof, G-U-F
BPM. Y el remix, como os decía, de un productor que a mí es que me vuelve loco. Se llama Fulamour, desde Francia. Ya he hablado de algún tema de él por aquí y es el que se ha encargado de hacer este remix. Escúchalo, estamos hablando de Toy Tonics, los Toy Tonics Mixes. Encanta esto a través del sello Toy Tonics, los Toy Tonics Mixes que ha sacado con estas 4 referencias que sacó en digital y que de nuevo las ha rescatado para unir este EP en vinilo. Y ahora nos vamos a ir a por el Classic House de esta semana, pero antes te voy a recordar que si lo que estás haciendo es, en vez de ver el podcast, lo estás escuchando a través de la plataforma Heardis, pues como siempre digo, hago referencias a imágenes, a portadas, a vinilos, que lo enseño a través de vídeo, así que lo mejor es irte a YouTube a ver el podcast. Y ahora sí, va, que nos vamos a poner ese Classic House. Quito este y atención al Classic House de hoy. Es un vinilo que me he comprado ahora, de los 8 que compré. Este es uno de esos 8. Viene en portada genérica. Madre mía, con un inner sleeve. Este sí que lleva inner sleeve, ¿veis? Este sí que lleva inner sleeve interior negro. Vamos a empezar por la cara B. Vamos a empezar porque vamos a destacar el primer corte de la cara A. El vinilo viene con 4 cortes, Viene con 4 cortes. Realmente son 3 temas diferentes. Lo que pasa es que el corte de la cara A viene con el mismo tema, el original y la remasterización. Y la cara B lleva los otros 2 temazos. ¿De quién? Madre mía, lo voy a ir poniendo para ir escuchando. Es que suena con ese groove que le sabe poner uno de los genios de la música house. ¿De quién hablo? De el señor Todd Terry, que nos traía esto, nos decía Todd Terry Presents Sax. Bueno, pues Sax es el propio Todd Terry, que nos trae este vinilo que se llama Jazz Anthem a través de su propio sello Freeze Records desde New York. ¿De dónde va a ser? Pues de donde es Todd Terry. Vaya rollazo tiene esto, Un vinilo que se mueve entre los 118 y 124 BPM, puro sólido house. Y la curiosidad es que si entráis, aunque el sello es de New York, el productor es de New York, el propietario es de New York, todo es de New York, en Discogs veréis que pone país en Netherlands, Países Bajos. Y es porque la fabricación del disco, de este vinilo concretamente,
es en Países Bajos. Bueno, pues como os he dicho, 4 cortes a 33 revoluciones por minuto. La cara B, este que escuchamos, es el House is a Feeling. Todos los temas de este vinilo, bueno, son realmente originales de 1991. Se incluyeron en un álbum titulado This Will Be Mine del maestro Todd Terry. Escuchamos este un poquito, House is a Feeling. Que tío, es que utiliza efectos y sonidos. Este tema es de 1991 y utiliza efectos y sonidos que luego se utilizaban en las sesiones en el 2000 y pico. Es que iba con 10 años o 15 de adelanto a lo que se estaba haciendo por ahí. Es que sigue sonando muy, muy bien. Y ahora nos vamos a por el segundo corte de la cara B, otro temazo. Esto se llama Don't You Want Some More. Y ahora sí, nos vamos a ir a por el tema de la cara A. Ya como os he dicho, en la cara A es el mismo tema. Se llama Jazz Anthem, un clasicazo. Por este es el clasicazo y por este es el vinilo que yo quería conseguir. Que hace tiempo, la verdad, que lo quería conseguir este vinilo. Este, como os digo, es un tema original. Los 3 temas que hay aquí son original de 1991. Ponemos un poco este. Yo creo que muchos que nos gusta el house lo conocemos. Este es el corte original y ahora nos vamos al corte, el remasterizado por Todd Terry en 2013. Como os he dicho, esto se llama Jazz Anthem, en una producción de Todd Terry, en nuestro Classic House.
Madre mía del señor. Este es nuestro Classic House de ritmo vinilo de esta semana a cargo de Todd Terry, este Jazz Anthem. Y desde Brooklyn, desde New York, nos vamos a Brooklyn, a New York otra vez, porque nos vamos a por el siguiente vinilo. Ya hemos superado el Ecuador. Hemos superado el Ecuador, nos queda un vinilo de este 2022 y nos despediremos con el History Dance. Pero antes también hablaremos un poco de los comentarios que nos habéis dejado a través de las redes sociales. Mirad, como os he dicho, nos vamos hasta Brooklyn, New York. Una señora o señorita, no lo sé muy bien, que ya presentó un vinilo aquí. Yo no recuerdo si fue en la edición pasada, en el capítulo número 35, no me acuerdo muy bien. Si fue el mes pasado, creo que sí. Un tema de una productora que me gusta mucho, que es Roberta. El único inconveniente de este disco, mirad, que nos llega con esto, solo con funda interior, algo que no me gusta mucho y que lo que tenéis que hacer, vamos a ir poniendo esto por aquí, lo limpio un poco, como os estaba diciendo, lo que tenéis que hacer es ponerle, o lo que yo recomendaría, a ver si puedo cogerlo, es que le pongáis, madre mía, voy perdido, esto, una funda genérica, así, pues bueno, ¿veis? Yo lo pongo por aquí, viene con el inner sleeve, pues bueno, si le ponéis una funda genérica, mucho mejor, ¿vale? Eso, que nos vamos hasta Nueva York, hasta Brooklyn, productora Roberta, hasta un sello estadounidense, concretamente desde Atlanta, en Georgia, que se llama People of Earth, que es la referencia número 17. Y tengo que decir de este vinilo, que os lo voy a enseñar, que aquí no se puede apreciar, pero que está muy bien prensado. Se nota la consistencia del vinilo, está muy bien prensado. Bueno, esta es la cara B, que no lo he enseñado, y esta es la cara A. Bueno, empezamos. Como vamos a destacar un corte de la cara A, vamos a poner la cara B. Como os he dicho, es un vinilo que se mueve, bueno, lo que hace Roberta es sonido bastante underground, se mueve por el deep house y siempre le mete matices de soul y de sonido jazzy. En este caso el vinilo se mueve entre los 117 y 123 BPM y bueno, viene con 4 cortes a 33 revoluciones por minuto. Este primero de la cara B se llama Shakalaka. Lo escuchamos un poquito, ¿eh? Continuamos con el segundo corte de la cara B. Escucha esto, se llama Dem Drums. Suena, madre mía, vaya calidad. Me encanta esto, bueno, la verdad es que me encanta todo lo que hace Roberta. Y nos vamos ahora sí, a la cara A. Voy a destacar el primer corte de la cara A, como siempre digo, lo destaco por una mera formalidad, porque los 4 cortes de este vinilo son espectaculares. El segundo corte de la cara B va a 120 BPM, y se llama Feel the Funk.
La verdad es que el otro vinilo que presenté de Roberta era bastante más underground. Este le ha metido muchos más matices con sonido jazzy. Me encanta. Y ahora este tema es buenísimo, casi tan apenas tiene bombo. Y lo que tengo que destacar, y no he dicho de este vinilo, y que digo a veces, que me encanta decir, es que el vinilo lleva un lacquer cat detrás, esa persona que se encarga de transformar el máster digital en máster, bueno, para que suene analógicamente bien. En este caso, y he hablado muchas veces de este señor, el lacquer cat es Dietrich Schunimann. Escuchamos esto, que es el tema que le da título a este vinilo, What I Want to Do, a través del sello People of Earth y a cargo de una productora que me encanta, Roberta. Vaya temazo. Pues con esto solo nos queda uno, un tema más, un disco más, que será nuestro History Dance, y que enseguida descubriremos cuál es. Pues bueno, antes de ir a por ese tema, tengo que recordaros que toda la gente que nos seguís a través de las redes sociales, desde YouTube, desde Instagram, Facebook, Mixcloud, Google Podcast, Heardis, y también a través de la plataforma de venta de vinilos o compra de vinilos Discos, donde también tenemos vinilos. Pues nada, quiero daros las gracias porque nos dejáis un montón de mensajes, y estoy más que agradecido. Todos los enlaces de todas nuestras redes sociales los tenéis en la descripción del vídeo. Y además también deciros que puedes seguir cualquier cosa relacionada con Ritmo Vinilo a través del hashtag La Música de Baile en Vinilo, todo junto, La Música de Baile en Vinilo. Y como he dicho, como nos dejáis muchos comentarios a través de las redes sociales, sobre todo a mí me gusta incidir en esa gente que ve el vídeo, que ve el podcast, que ve los capítulos y las sesiones a través de vídeo y a través de YouTube, que es donde se ve de forma más extensa, pues estoy muy agradecido. Voy a leer, vamos a cambiar, voy a poner este tema y los tengo por aquí. Algunos os habéis dejado cientos de comentarios a través de las redes sociales, pero me voy a ir a los comentarios que los dejasteis en el anterior capítulo, en el número 36 de YouTube, donde nuestra amiga, madre mía, mi amiga Noelia Capitula, que desde Argentina pues nos manda un montón de mensajes, comparte muchas cosas nuestras, nos envía 1000 comentarios y nos decía a través de YouTube: muy buen review, Sergio. Isolation de Liam de Bruin, Moody y Testify de Opolopo y Ancient Aliens de Sartorial. ¿Qué decirte? Joyas, son muchos de los... Se refiere a muchos de los temas de los vinilos que presentamos en el anterior capítulo. Ya los estoy escuchando en tu próxima sesión seguro. Y la versión de Trentemøller del tema de Rocksoil es excelente. La versión de Trentemøller, que fue nuestro Classic
House del capítulo anterior. Gracias por compartir tu material, siempre abrazo desde Argentina. Y además en nuestra sesión Noelia también nos decía: cada set tuyo es sinónimo de calidad musical, Sergio. D-Jazz, qué joyita, D-Jazz, el tema de Monsieur Van Pratt. Gracias por compartirlo con nosotros. Abrazo desde Buenos Aires. Pues un abrazo muy grande, ya lo sabes, Noelia, desde España para ti y para toda la gente de Argentina. Bueno, tenemos más por aquí. Nuestro amigo Tino desde UK. Thanks, Sergio, nos dice. Muchas gracias, Sergio. The Sundowners, Liam y Opolopo. Elegía sus 3 temas, sus 3 productores de los temas que había presentado en el capítulo anterior. Pues sí, has hecho una buena elección porque son muy buenos. Desde Extremadura, desde Vinilos Almendralejo, nuestro gran amigo Juan Pedro Cotilla. Hace tiempo que no escribía, pero eso no significa que no te vea y oiga. Tus vídeos es que son la caña, de verdad. Un saludo muy grande desde Almendralejo. Fuerte abrazo para toda la zona de Extremadura. Y Galactic Pimp, que no sé de dónde. Ah, sí, claro que me sé de dónde es. Me dice: You are the best, eres el mejor, Sergio. Muchas gracias. Siempre con buenas elecciones. Bravo desde Francia. Pues ya veis de dónde es. Así que un abrazo muy fuerte para Francia y para ti, Galactic Pimp. Y bueno, referente a la sesión que también estuvisteis ahí conectados en YouTube, Toti Peña me dice: es que el sonido del saxo tiene ese no sé qué, porque había subido la sesión anterior, la sesión número 22, que la titulé Dance With Me, bailas conmigo. Pues era una sesión dedicada al sonido disco y funky house, donde el saxo tuvo una gran repercusión en ese set, y que bueno, lo podéis ver y descargar también. Clayton Farias desde Brasil. Instrumental, bueno, lo dice en brasileño, lo traduzco. Instrumental es muy bueno. Años como el de los años 80, óptima performance. Pues muchas gracias, Clayton. Siempre un fuerte abrazo para Brasil. Alex Piquera nos dice, bueno, nuestro amigo Alex, que nos manda también un montón de comentarios, nos deja comentarios. Sandri80, que también nos deja saludos desde YouTube. Y Justin Hours, así se llama él. Justin Hours nos dice: siempre grande. No sé de dónde eres, Justin Hours, pero muchas gracias. Bueno, estos son los elegidos. Hay muchísimos comentarios, muchos mensajes y mucha gente que ha mostrado un gran apoyo a Ritmo Vinilo, y que tengo que estar más que agradecido. Ya sabéis que no soy muy de hablar de si hay tantos seguidores o que seguidores, no va mucho conmigo, pero bueno, estamos creciendo mucho, y nos enviáis cada vez más mensajes y más saludos, y ya no quepo en mí para hablar aquí de todos, así que voy eligiendo. Mil perdón a aquellos que se quedan ahí en el tintero. Pues nada más. Nos vamos a ir a por el History Dance, ese tema de mi colección, ¿vale? De mi colección, de todo lo que tengo por aquí, elegido, y que no es un tema de house. Me voy a salir de ese patrón del house para elegir el History Dance de esta semana. ¿Cuál será? Pues enseguida lo descubriremos. Antes os dejo con un preview de lo que fue ese set del que acabo de hablar, dedicado al sonido disco y funky house, titulado Dance With Me. Vemos ese pequeño resumen y nos vamos a por el History Dance.
Bueno, pues ya hemos llegado al final de este capítulo número 37 de Ritmo Vinilo. Nos vamos, como os he dicho, con el History Dance. Estamos hablando de un discazo, miradlo, aquí lo tenéis, de Sal Soul Orchestra. Madre mía, vaya grupazo, vaya orquesta, mejor dicho, una orquesta de New York que la componían más de 50 miembros y que el director era el señor Vince Montana Jr. Una orquesta que estuvo desde 1974 hasta 1982 cosechando grandes éxitos. Concretamente este vinilo salió a través del sello Sal Soul Records, un sello de New York que todavía sigue editando discos, que fue fundado por los hermanos Kerr, que ha cambiado muchas veces de propietario y que al final en 2015 se quedó los derechos BMG, la compañía BMG. Y además tengo que matizar que Sal Soul Records fue uno de los primeros sellos en editar 12 pulgadas en vinilos comerciales y no promocionales, porque antes se editaba mucho en LP, pero fue y en discos de 7 pulgadas, pero Sal Soul fue uno de los primeros que editaron 12 pulgadas para venderlos de forma comercial y no solo de forma promocional. Este tema, este disco mejor dicho, es un disco planchado en España. Es de 1983, la banda, la orquesta ya estaba disuelta, pero bueno, decidieron sacar este pedazo de disco que tengo aquí. Lleva 2 cortes a 45 revoluciones por minuto, suena, después de tantos años, esto suena de maravilla. Y además tengo que decirlo, esto lleva del disco de 1983, los temas que lleva son de 1982 y en este corte, el primer corte, o sea, el corte de la cara B, perdón, que solo lleva un corte en la cara y otro en la cara B, las voces, ojo, las voces de esta cara son de Jocelyn Brown, pero es que las voces de la otra cara son de Loletta Holloway. Madre mía, lo que estaba aquí reunido. Este corte que canta Jocelyn Brown se llama Take Some Time Out for Love. Lo escuchamos un poco y ya nos despedimos con el corte de la cara A. Pues bueno, nos vamos a ir a la cara con la que me voy a despedir. Este es nuestro History Dance de esta semana. Ese vinilo, nos hemos salido del house, como digo, nos hemos ido al sonido disco de los 80. Y nos vamos a ir con esto, Sal Soul Orquesta. Pero antes, agradecer a toda la gente que sigue Ritmo Vinilo, que nos apoya, que si estás viendo el vídeo a través de YouTube, le des a la campanita, te suscribas, lo compartas con tu gente y hagamos llegar la música de baile en vinilo pues todo lo lejos posible. Yo nada más os dejo con esto, nuestro History Dance. Y antes de irme, recordaos que en YouTube tenéis el apartado de listas donde estoy subiendo la colección de vinilos individualmente y está por géneros, para que le deis un vistacito simplemente.
nada más, me voy. Nos vemos en una próxima edición de Ritmo Vinilo. Os dejo con nuestro History Dance de Salsa Orquestra. Esto se titula Seconds, con las voces de Loleta Holloway. Esto es Ritmo Vinilo. Yo soy Sergio Benítez y esto, la música de baile en vinilo. Adiós, 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 adiós. Only with